A lo largo de la historia de la humanidad han existido un panteón de obras que han definido eras, y luego está Harry Potter. No solo es una serie de libros, es la infancia de una generación. Es, para muchos, la razón por la que empezaron a leer. Es un lenguaje compartido globalmente. Palabras como Muggle, Expecto Patronum o Gryffindor no necesitan una traducción, son universales. Durante una década, Joanne Rowling, o como se le conoce mundialmente, J.K. Rowling, fue incuestionablemente la autora más querida del planeta. Su historia era perfecta. La madre soltera, escribiendo en servilletas en un café de Edimburgo, huyendo de la pobreza, acaba creando un imperio multimillonario basado en la imaginación, el amor y el coraje. Era un cuento de hadas, pero moderno. Y hoy, para parte de esa misma generación que creció con ella, J.K. Rowling es una paria, una traidora, y para otros, una valiente que se atreve a decir la verdad. Entonces, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo la autora que escribió sobre la lucha contra el prejuicio y el fascismo se ha convertido en el epicentro de uno de los debates culturales más agrios de nuestro tiempo? Hoy vamos a hablar de la historia de J.K. Rowling y de paso aprenderemos cómo un tuit puede joderte la fama. Pero no nos adelantemos aún, y comencemos desde el principio, desde los orígenes. Joanne Rowling nació en Yate, Reino Unido, en 1965. En su hogar siempre se fomentó la lectura y desde pequeña despertó un interés por la escritura, creando historias que le contaba a su hermana pequeña. Ya de adulta se graduó en francés y lenguas clásicas en la Universidad de Exeter. Estuvo trabajando en varios empleos. Uno de esos fue como investigadora para Amnistía Internacional. En esa etapa leyó cartas clandestinas enviadas por víctimas de regímenes opresivos y tuvo contacto directo con el sufrimiento y el dolor de la gente que vivía bajo esas dictaduras. La propia Joanne describió esta experiencia como algo profundamente formativo, y eso quedaría reflejado en su obra. En 1990 sufrió un duro golpe personal, la muerte de su madre por esclerosis múltiple, enfermedad con la que llevaba peleando desde 1980. Este acontecimiento, junto a su etapa en Amnistía Internacional, impregnan toda la obra de Harry Potter, como veremos más adelante. Ese mismo año, el tren que hace el trayecto Manchester-Londres se ve obligado a parar durante varias horas debido a una avería, y en esa larga espera le vino a la idea a Rowling de un niño huérfano que no sabe que es mago y que recibe una carta para ir a una escuela mágica. Según cuenta Rowling, no llevaba nada con lo que apuntar la idea, pero durante el trayecto siguió imaginando cómo sería ese mundo, y poco a poco fue cogiendo forma en su cabeza, y al llegar por la noche a su casa, empezó a volcar todo lo que se le ocurrió sobre el papel. En 1991, intentando superar el dolor por la muerte de su madre, y aprovechando la pérdida de su empleo, decide mudarse a Oporto, para enseñar inglés e intentar iniciar una nueva etapa desde cero. Allí se casó, tuvo a su primera hija, Jessica, y su matrimonio fracasó rápidamente. Vamos, que hizo un speedrun al matrimonio. En 1993 regresó a Edimburgo. Era una madre soltera, desempleada y dependiente de la asistencia social. Estaba, en sus propias palabras, tan cerca del fracaso como es posible sin llegar a ser una indigente. Fue en este punto de mínima resistencia personal donde se dedicó a su manuscrito, una historia forjada en el dolor y la necesidad, como elementos autobiográficos profundos. Su depresión inspiró a los dementores, su condición de muggle en el mundo literario inspiró la narrativa de Harry Potter. Rowling era una escritora metódica. Desde el primer momento sabía que la saga tenía que estar compuesta por 7 libros, y durante 5 años se dedicó no solo a terminar el primer manuscrito, sino a darle forma a la saga por completo, algo que sería vital para poder publicar más adelante. En 1995 termina el primer manuscrito de la saga, llamado Harry Potter y la Piedra Filosofal. Se lo presentó a varias editoriales y ninguna lo aceptó. Ya es famoso que este primer manuscrito había sido rechazado por 12 editoriales diferentes. Una docena de veces se le dijo que la obra era demasiado larga y demasiado compleja para el público infantil, pero finalmente, en 1997, la editorial Bloomsbury aceptó publicarla. El editor Barry Cunningham aceptó publicar el libro después de que su hija pequeña leyera el primer capítulo y le gustara. De todas formas, Barry aconsejó a Rowling que buscara un trabajo real, porque, y cito, no se gana dinero con los libros para niños.
El bueno de Barry estaba a punto de presenciar cómo su predicción se convertía en el error de cálculo más rentable de la historia. El primer libro de la saga, Harry Potter y la Piedra Filosofal, se publicó el 30 de junio de 1997 en Reino Unido. La recepción de la crítica profesional fue abrumadoramente positiva. Pese a que el número de ventas no fue nada parecido al éxito que vendría años más tarde, los críticos señalaron que la novela retomaba temáticas victorianas y eduardianas, como la vida en internados ingleses, pero lo combinaba de manera fresca con elementos contemporáneos. Fue elogiado por ser fácil de leer, por su historia rica y por una profunda exploración de los sentimientos de sus personajes. Pero no quiero centrarme mucho en la obra en sí, ya que eso lo trataremos en un vídeo aparte. Aquí hemos venido a hablar de J.K. Rowling. La primera tirada hecha por Bloomsbury fue de tan solo 500 copias, debido a su escepticismo de vender libros infantiles tan largos. Las primeras 300 copias habían ido a parar, en su mayoría, a bibliotecas públicas. Pese a todo esto, la editorial estadounidense Scholastic decidió pagar $105.000 por los derechos en Estados Unidos, cifra sorprendentemente alta para un debutante. Y otra vez, la novela sorprendió. Scholastic decidió apostar por la novela haciendo una primera tirada de 300.000 copias, una cifra bastante más alta que la primera tirada de 500 hecha en Reino Unido. Eso dejaba claro que la editorial confiaba en el éxito del libro. Tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, el libro había tenido un éxito rotundo al cabo de un año. Tanto es así que Bloomsbury, viendo la buena recepción por parte de la crítica profesional, cosa que se vio reflejada al ganar varios premios de novela juvenil, y la alta demanda por parte de libreros al ver la gran demanda que tenía entre los niños, decidió aprovechar la euforia y sacar el segundo libro en 1998. En Estados Unidos, al principio, los libros se publicaban un año después de haberse publicado en Reino Unido, pero el éxito que estaba teniendo la primera entrega, liderando todas las listas de bestseller, decidieron quitar esa brecha en el tercer libro de la saga y publicarlo el mismo año. El éxito de la saga fue tal que obligó al New York Times a crear una lista separada de bestsellers para libros infantiles en el año 2000, un movimiento sin precedentes precisamente porque Harry Potter estaba monopolizando la lista general. La confirmación del éxito fue la publicación del cuarto libro de la saga, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, que solo la primera tirada en Estados Unidos y Reino Unido fue de casi 4 millones de copias. Aquí cabe resaltar que el éxito del libro no habría sido posible sin la gran capacidad de cumplir los plazos de Rowling, y el hecho de que ella, como ya hemos mencionado antes, ya tenía organizado y pensado la trama de las 7 novelas antes de que ni siquiera publicara el primer libro, y es que publicaron los 4 libros en un lapso de 4 años, algo que para el género de la fantasía es impensable. Este flujo de trabajo constante y metódico por parte de J.K. Rowling facilitó muchísimo las cosas a la editorial, ya que les daba margen para organizarse en qué momento publicar el libro, organizar mejores campañas de marketing y sacar el libro en el momento adecuado. Porque si hay algo que se la ponga dura a una editorial es que su escritor estrella cumpla los plazos y entregue los libros a tiempo. ¿A que sí, eh? ¿A que sí? Después de la publicación del cuarto libro, el éxito de Rowling y la saga de Harry Potter era una realidad ineludible. Mientras la autora preparaba los 3 libros que quedaban para terminar la saga, y que eran La Orden del Fénix, El Príncipe Mestizo y Las Reliquias de la Muerte, los cuales se publicaron en 2003, 2005 y 2007 sucesivamente, se empezó a preparar la adaptación cinematográfica de la saga. De esta forma, en 2001, se estrenó la primera película adaptando el primer libro de la saga, Harry Potter y la Piedra Filosofal. La película fue un éxito rotundo. La saga se había convertido en una mina de oro para Rowling y los editores. Se estima que tan solo los libros y las películas han generado la friolera de 15.000 millones, y la franquicia entera está valorada en más de 35.000 millones. Pensad que Star Wars, una de las sagas más caras, se vendió por 4.000 millones, es decir, que Harry Potter cuesta casi 9 veces más. Con los años se fueron estrenando las películas correspondientes a cada libro de la saga, a excepción del último, Las Reliquias de la Muerte, el cual decidieron dividir en 2 películas. A todo esto, hay que sumar que se fueron publicando varios juegos, cada uno con una recepción diferente, ya que el esmero no fue el mismo. Gracias a Harry Potter, J.K. Rowling salió de la pobreza para convertirse en una persona con un patrimonio casi millonario, o como les gusta decir a los anglos, billionaire. Para la autora, todo iba sobre ruedas, su saga había vendido millones, hecho historia y marcado una generación entera.
Roland Barthes escribió en 1967 sobre la muerte del autor, la idea de que una obra, una vez publicada, se independiza de su creador, que el texto pertenece al lector y que la intención original del autor es irrelevante. Y básicamente esto es lo que le estaba pasando al universo de Harry Potter. Veréis, Rowling se enfrentó al problema de Tolkien, al problema de George Lucas. Su universo era demasiado grande, demasiado querido como para dejarlo ir. Pero a diferencia de Tolkien, que murió, o de Lucas, que eventualmente vendió, Rowling se quedó. ¿Y cómo lo hizo? Simplemente empezó a añadir. En primer lugar, fueron los libros de Robert Galbraith, un intento legítimo de escribir sin el peso de su propio nombre, un deseo de ser juzgada por el texto, no por el mito. Fue un experimento interesante sobre la muerte del autor, el intento de crear una obra magna para marcar terreno y decir, mi libro, mis reglas. Simultáneamente empezó la expansión, Animales Fantásticos, The Cursed Child, y luego llegó Twitter. Rowling se convirtió en la autora constante. Usó Pottermore y sobre todo Twitter para seguir legislando sobre su mundo. Dumbledore era gay. Genial, pero no estaba en el libro. Los magos no defecaban, simplemente lo hacían desaparecer. Gracias por el datito. Empezamos a ver una disonancia. La autora, que había creado un mundo tan coherente, ahora parecía añadir parches en tiempo real, a menudo en respuesta a las críticas sobre la falta de diversidad en su obra original. Pero esto solo era el prólogo. Era la autora convirtiéndose en una figura pública inseparable de su obra. Estaba sentando las bases para que sus opiniones personales importaran. Y vaya que sí importaron. La controversia de J.K. Rowling es compleja, y reducirla a ¿es transfoba o es una heroína? Es perderse el análisis. El conflicto no empieza con un odio manifiesto, empieza con un like. Un like a un tweet que describe a las mujeres trans como hombres vestidos de mujer. Su equipo lo llamó un momento de torpeza, pero la bola de nieve ya estaba rodando. Luego, en 2019, defendió a Maya Forstater, una investigadora que perdió su trabajo por tuitear que el sexo biológico es inmutable y que un hombre no puede convertirse en mujer. Rowling tuiteó, vístete como quieras, pero forzar a las mujeres a dejar sus trabajos por afirmar que el sexo es real... Stand with Maya. Hashtag I stand with Maya. Y aquí es donde todo se rompe. Para Rowling, esto era una defensa de los derechos de la mujer basados en el sexo biológico, una preocupación que ella considera legítima sobre la erosión de los espacios seguros para mujeres, pero para parte de la comunidad que había crecido con sus libros, era una traición fundamental. La paradoja es brutal. La mujer que creó a los sangre sucia, una metáfora del racismo y la eugenesia, ahora era acusada de usar una retórica basada en lo que ellos llaman esencialismo biológico. La mujer que había escrito sobre la importancia de llamar a Voldemort por su nombre, sobre cómo el miedo a un nombre aumenta el miedo a las cosas en sí, ahora se negaba a usar los pronombres con los que los trans se sentían identificados. La mujer que creó a Rita Skeeter, la periodista sensacionalista que retorcía la verdad, ahora era acusada de difundir desinformación sobre las personas trans. La generación que aprendió de Dumbledore, que pronto debemos elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto, vio a su autora elegir un bando que, para ellos, era manifiestamente incorrecto. Rowling ha duplicado su postura. Escribió un ensayo larguísimo en 2020 detallando sus razones, hablando de su experiencia como superviviente de abuso doméstico y su preocupación por la explosión de jóvenes trans. Y aquí vemos la tragedia final del personaje. Rowling se ve a sí misma como la heroína de su propia historia. Se ve como Dumbledore enfrentándose a un ministerio irracional. Se ve como Harry diciendo la verdad sobre el regreso de Voldemort cuando nadie le cree. En el podcast Los juicios de brujas de J.K. Rowling, ella misma dibuja este paralelismo. Se considera una hereje moderna, quemada en la hoguera de la cultura woke. El problema es que sus críticos también leyeron sus libros, y ellos no la ven como Harry o como Dumbledore. La ven como Dolores Umbridge, alguien que bajo una sonrisa dulce y la convicción absoluta de su propia rectitud, insiste en imponer una visión del mundo que niega la identidad y la humanidad de otros. Hoy, J.K. Rowling es, quizás, la autora de ficción más rica de la historia. Se ha convertido en un dilema andante. ¿Podemos separar la obra del autor? En la era de la autora constante es casi imposible. Rowling no deja que la separemos. Su nombre está en cada producto, sus opiniones están a un clic de distancia. El lanzamiento de Hogwarts Legacy fue la prueba de fuego.
El debate no fue sobre las mecánicas del juego ni sobre sus gráficos. El debate fue moral. Jugarlo era apoyar su retórica. ¿Comprar el juego era financiar el daño a la comunidad trans? El legado de J.K. Rowling está roto. Ya no es una sola pieza. Por un lado, tenemos la obra, los 7 libros. Un texto que, irónicamente, se ha convertido en un arma contra su propia creadora. Los fans usan las lecciones de Harry Potter, empatía, desafío a la autoridad, defensa de los marginados, para criticarla. Daniel Radcliffe y Emma Watson no renegaron de los libros, se aferraron a su mensaje central para contradecir a la autora. Harry Potter ya no le pertenece a J.K. Rowling. El texto ha sido reclamado. La muerte del autor ha ocurrido, no por la teoría literaria, sino por la fuerza. La obra ahora pertenece a los lectores, a los fans, a la generación que creció creyendo que un Patronus podía disipar la oscuridad y que el amor era la magia más fuerte. La tragedia de Rowling no es que haya sido cancelada, es que escribió un manual sobre cómo luchar contra los monstruos y ahora, para muchos de los que la leyeron, ella es quien sostiene el espejo. La pregunta ya no es si podemos seguir amando a Harry Potter. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando descubrimos que el mapa del merodeador nos muestra que la persona que más admirábamos ha estado todo este tiempo en un lugar que nunca esperamos?